¿Sabías que Santa Teresa de Jesús tuvo una visión tan perturbadora sobre las almas cremadas que durante días no pudo dormir ni comer? Lo que presenció en esa revelación mística cambió para siempre su comprensión sobre el destino del cuerpo humano y el sufrimiento que pocas almas logran resistir. En los escritos místicos más profundos de Santa Teresa de Jesús, encontramos revelaciones que la Iglesia ha mantenido en silencio durante siglos. Entre estas visiones extraordinarias, existe una que marcó profundamente a la Santa Doctora de Ávila: el conocimiento directo del sufrimiento que experimentan las almas cuando sus cuerpos son entregados al fuego de la cremación. Esta no es una enseñanza común que escuches en homilías dominicales. Es un conocimiento reservado para quienes tienen el valor de adentrarse en los misterios más oscuros de la vida espiritual. Santa Teresa, en sus éxtasis místicos, fue testigo del dolor indescriptible que atraviesa el alma cuando su templo terrenal es consumido por llamas que no purifican, sino que atormentan. Los documentos originales del Convento de la Encarnación revelan detalles que pocos conocen. Testimonios de hermanas que presenciaron el estado de la santa después de estas visiones. Días enteros de llanto, oraciones desesperadas por almas desconocidas y advertencias urgentes sobre decisiones que las familias toman sin comprender sus consecuencias eternas. Si sientes el llamado a proteger tu alma y la de tus seres queridos, escribe en los comentarios: Santa Teresa, guíame. Permanece conectado hasta el final porque descubrirás la oración específica que la misma Santa Teresa utilizaba para aliviar este sufrimiento. Antes de comenzar, fortalece tu fe. Dale like si buscas la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Y suscríbete si deseas proteger tu destino eterno. El 15 de agosto de 1577, en el silencio profundo de la celda número 7 del Convento de la Encarnación, Santa Teresa de Jesús experimentó una de las visiones más perturbadoras de su vida mística. No fue una revelación sobre el cielo ni sobre los gozos del alma unida a Dios. Fue algo completamente diferente, algo que la llevaría a escribir cartas desesperadas a confesores y obispos durante los meses siguientes. Según los manuscritos preservados en el Archivo Secreto del Vaticano, Teresa describió esta experiencia como un descenso involuntario a regiones donde el alma sufre de maneras que la mente humana no puede comprender completamente. En sus propias palabras, vi almas que lloraban con un llanto que no produce lágrimas, sino que desgarra la esencia misma de su ser. La visión comenzó durante la oración después de completas. Teresa relata que sintió cómo su alma era transportada a un lugar que no era el purgatorio tradicional que conocía de sus experiencias anteriores. Este era un espacio diferente, donde las almas parecían estar suspendidas en una agonía particular. Lo que más la impactó no fue el fuego que veía, sino la naturaleza específica del sufrimiento. Estas almas, escribió Teresa en una carta confidencial al padre Jerónimo Gracián, experimentan un dolor que proviene no solo de la separación temporal de Dios, sino de algo más profundo. Es como si una parte fundamental de su identidad hubiera sido arrancada violentamente, dejando una herida que no puede sanar con los medios ordinarios de purificación. En esta visión, Teresa observó algo que la dejó completamente desconcertada. Las almas sufrientes tenían una característica común. Todas habían sido separadas de sus cuerpos mediante el fuego, pero no el fuego purificador del purgatorio, sino el fuego destructor de la cremación terrena. La diferencia, según la revelación recibida, era fundamental para comprender la naturaleza del sufrimiento. Santa Teresa describe en sus notas personales cómo estas almas le explicaron su tormento. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y cuando este templo es profanado por la llama destructora antes del momento señalado por Dios, el alma experimenta una ruptura que va más allá de la muerte natural. Esta ruptura, según la visión, creaba una especie de eco espiritual del dolor físico que el cuerpo experimentó durante la cremación.
Lo más aterrador para Teresa no fue solo presenciar este sufrimiento, sino comprender que muchas de estas almas habían llegado a esa condición por decisiones tomadas por sus familias con buena intención, pero en ignorancia de las consecuencias espirituales. ¿Cómo puede el amor terreno causar tal tormento eterno?, se preguntaba la santa en sus escritos posteriores a la visión. Durante los días siguientes a esta revelación, las hermanas del convento documentaron el estado de Teresa. Sor María de San José escribió: «Nuestra madre fundadora pasó 3 días sin poder ingerir alimento alguno. Lloraba constantemente y repetía: no sabían lo que hacían. Cuando le preguntábamos por qué sufría tanto, solo respondía: por las almas que arden sin purificarse». La visión continuó revelando a Teresa detalles específicos sobre la naturaleza de este sufrimiento. Las almas le mostraron cómo la cremación interrumpe un proceso espiritual natural, que debe ocurrir entre el alma y el cuerpo durante la descomposición gradual. Es como arrancar una flor antes de que termine de dar su fruto, explicaba Teresa a su confesor. El alma queda incompleta en su proceso de separación, pero lo que vio después la dejó temblando por días. Teresa presenció cómo algunas de estas almas, en su desesperación, intentaban comunicarse con sus familias vivas para advertirles sobre futuras decisiones. Sin embargo, sus intentos de comunicación causaban perturbaciones espirituales en los hogares, creando ambientes de inquietud, pesadillas recurrentes en los familiares y una sensación constante de presencia angustiosa. En sus cartas al obispo de Ávila, Teresa describe la conclusión más impactante de la visión. Estas almas no pueden acceder a los medios ordinarios de alivio que Dios ha dispuesto para las almas del purgatorio. Su sufrimiento requiere intervenciones específicas, oraciones particulares y sacrificios que pocas personas conocen o están dispuestas a realizar. Santa Teresa comprendió en esa visión que había recibido no solo conocimiento, sino también una responsabilidad. Debía encontrar la manera de ayudar a estas almas y, más importante aún, advertir a los vivos sobre las consecuencias de decisiones que parecían meramente prácticas o culturales, pero que tenían repercusiones eternas. La transformación en Teresa, después de esta visión, fue notable. Comenzó a incluir en sus enseñanzas referencias específicas sobre el respeto al cuerpo como templo. Intensificó sus prácticas penitenciales por las almas olvidadas y desarrolló métodos de oración específicos para este tipo de sufrimiento espiritual. Los archivos del monasterio de San José revelan una correspondencia secreta que cambiaría para siempre la comprensión de Santa Teresa sobre el tema de la cremación. El padre Juan de la Cruz, antes de convertirse en el místico que conocemos, era un joven sacerdote encargado de los casos más difíciles en la diócesis de Ávila. En 1578 llegó hasta Teresa con una confesión que lo atormentaba desde hacía meses. Madre Teresa, le escribió en una carta fechada el 3 de marzo de 1578, «Debo compartir con usted algo que me ha quitado el sueño durante las últimas semanas. He sido testigo de acontecimientos que desafían mi comprensión teológica y necesito la sabiduría de alguien que conoce los misterios divinos como usted los conoce». El padre Juan le relató el caso de doña Catalina de Mendoza, una noble viuda de Salamanca que había decidido ser cremada siguiendo una costumbre que había conocido durante sus viajes por tierras lejanas. La mujer había muerto en estado de gracia después de recibir los últimos sacramentos y de una vida ejemplar de caridad cristiana. Sin embargo, lo que sucedió después de su cremación dejó perplejo al joven sacerdote. La familia comenzó a experimentar perturbaciones inexplicables, continuaba la carta del padre Juan. No eran simples coincidencias o manifestaciones del duelo natural, eran eventos específicos que parecían tener un patrón y un propósito claro. Describió cómo los hijos de doña Catalina comenzaron a tener sueños idénticos cada noche. Veían a su madre rodeada de llamas, pero estas llamas no la consumían,
sino que parecían causarle un dolor indescriptible. Lo más perturbador era que doña Catalina, en estos sueños, no pedía oraciones ordinarias. Pedía algo específico que ninguno de los familiares comprendía. Necesito que reparen lo que se rompió en el fuego. Esta frase se repetía exactamente igual en los sueños de todos los miembros de la familia, desde el hijo mayor hasta la nieta más pequeña. Santa Teresa respondió inmediatamente a esta carta y su respuesta, preservada en los archivos carmelitas, revela su profunda comprensión del fenómeno. Padre Juan, lo que usted describe confirma la visión que el Señor me concedió el año pasado. El alma de doña Catalina no está condenada, pero tampoco puede acceder al proceso normal de purificación. Está en un estado intermedio que requiere reparación específica. El Padre Juan nunca debió contarle esto a Teresa, pero su siguiente revelación fue aún más impactante. Durante una misa que ofreció por el descanso de doña Catalina, experimentó algo que jamás había vivido en sus años de ministerio sacerdotal. En el momento de la consagración, sintió una presencia invisible pero intensa junto al altar. No era una presencia maligna, escribió a Teresa, pero tampoco era la paz que normalmente acompaña a las almas del purgatorio durante la Santa Misa. La presencia le comunicó, sin palabras audibles pero con claridad absoluta, un mensaje que lo dejó temblando. El fuego que me tocó no era el fuego de Dios. Esta comunicación espiritual fue tan intensa que el Padre Juan tuvo que detenerse durante varios minutos antes de poder continuar con la celebración eucarística. Pero la revelación más inquietante llegó días después. El Padre Juan descubrió que otros sacerdotes de la región habían comenzado a reportar casos similares. El Padre Miguel de Ávila había documentado el caso de un comerciante cremado cuyos socios comenzaron a experimentar una inexplicable aversión a entrar en la capilla donde se conservaban sus sasdesponi. El Padre Antonio de Segovia reportó perturbaciones en una familia noble después de la cremación del patriarca, incluyendo la aparición de olores extraños y la sensación constante de que algo no estaba en paz. Madre Teresa, continuaba el Padre Juan en una carta posterior, estamos enfrentando algo que no está en los manuales de teología. Estas almas no están perdidas, pero tampoco están en el camino normal hacia la salvación. Es como si hubieran quedado atrapadas en un estado que requiere intervención especializada. La respuesta de Santa Teresa a esta revelación fue inmediata y decisiva. Estableció un protocolo especial de oraciones que debía seguirse en estos casos e instruyó al Padre Juan sobre prácticas específicas que había aprendido en sus visiones místicas. Debe entender, Padre, que el cuerpo no es simplemente un recipiente temporal. Es parte integral del plan divino para cada alma, y su destrucción prematura por medios no naturales crea consecuencias que van más allá de lo que podemos ver. Santa Teresa también reveló al Padre Juan algo que cambiaría su ministerio para siempre. Había comenzado a recibir visiones sobre otros casos similares en diferentes partes de España. El Señor me está mostrando que este problema se extenderá en el futuro, le escribió. Debo prepararme para enseñar a otros cómo ayudar a estas almas específicamente. El Padre Juan documentó cuidadosamente cada instrucción recibida de Santa Teresa, creando lo que se convertiría en el primer manual para tratar casos de almas perturbadas por cremación. Este documento, guardado en el Archivo Secreto de Salamanca, contiene métodos de oración, penitencias específicas y rituales de reparación que Santa Teresa había recibido directamente en sus visiones místicas. La colaboración entre Santa Teresa y el Padre Juan reveló algo fundamental. Estas situaciones no eran casos aislados, sino manifestaciones de un fenómeno espiritual que requería comprensión y herramientas específicas para su resolución. En sus escritos místicos más profundos, Santa Teresa de Jesús documentó con precisión médica
los 7 tipos específicos de sufrimiento que experimentan las almas separadas de sus cuerpos mediante cremación. Estos no son dolores ordinarios del purgatorio, sino tormentos únicos que requieren comprensión especializada para su alivio. El primer dolor, la ruptura del vínculo sagrado. Santa Teresa describe este sufrimiento como el grito silencioso del alma al verse separada violentamente de su templo. En sus visiones, observó cómo las almas experimentan una sensación continua de estar siendo arrancadas de algo esencial para su identidad. Es como si una parte fundamental de su ser hubiera sido amputada sin anestesia espiritual, escribió en sus notas personales. Este dolor se manifiesta como una búsqueda desesperada del alma por reconectarse con algo que ya no existe. Las almas en esta condición experimentan una confusión constante sobre su propia identidad, preguntándose continuamente: ¿dónde está mi templo? ¿Dónde está la morada que Dios me dio? El segundo dolor, el fuego que no purifica. En las revelaciones teresianas, el segundo tormento surge de la confusión del alma entre 2 tipos de fuego completamente diferentes. El fuego del purgatorio limpia y santifica, explicaba Teresa a sus monjas, pero el fuego de la cremación solo destruye sin purificar. Las almas cremadas experimentan una memoria dolorosa del fuego destructor que tocó su cuerpo, creando una aversión espiritual que las aleja del fuego purificador que necesitan para su salvación. Santa Teresa observó en sus visiones cómo estas almas, al intentar acercarse al fuego purificador del purgatorio, reviven el trauma de la cremación, creando un ciclo de sufrimiento que las mantiene alejadas de su propia purificación. El tercer dolor, la interrupción del proceso natural. Dios estableció un orden natural para la separación del alma y el cuerpo, escribió Santa Teresa en una carta a la Madre Ana de San Bartolomé. Cuando este proceso es interrumpido abruptamente, el alma experimenta una incompletud que genera sufrimiento constante. Este dolor se manifiesta como una sensación perpetua de que algo quedó inconcluso, una tarea espiritual sin terminar. Las almas describen este tormento como estar eternamente a punto de completar algo esencial, pero nunca poder lograrlo. Es una agonía de expectativa perpetua que no encuentra resolución a través de los medios ordinarios de gracia. El cuarto dolor, la soledad espiritual extrema. El cuarto dolor es tan intenso que pocas almas lo resisten sin ayuda especializada. Santa Teresa lo describió como una soledad que va más allá de la separación de Dios. Estas almas experimentan un aislamiento de la comunión de los santos, como si su condición las colocara en un espacio espiritual, donde no pueden recibir el consuelo normal que otras almas del purgatorio reciben de los bienaventurados. Es como estar en una habitación llena de personas que hablan un idioma que ya no puedes entender, explicaba Teresa a sus confesores. Este aislamiento genera una desesperación que se alimenta de sí misma, creando un sufrimiento exponencial. El quinto dolor, la memoria traumática del fuego. Las almas cremadas cargan con la memoria espiritual del momento exacto en que el fuego consumió su cuerpo. A diferencia de la muerte natural, donde la separación es gradual y permite un desprendimiento progresivo, la cremación crea una memoria traumática que se reproduce constantemente en la experiencia del alma. Santa Teresa observó cómo estas almas reviven continuamente los momentos del fuego destructor, no como un recuerdo, sino como una experiencia presente y constante. No pueden escapar de ese momento, escribió, porque se ha convertido en parte permanente de su condición espiritual. El sexto dolor, la incapacidad de interceder por los vivos. En sus visiones más detalladas, Santa Teresa descubrió que las almas cremadas pierden temporalmente su capacidad natural de interceder efectivamente por sus seres queridos vivos. Este descubrimiento la impactó profundamente, pues comprendió que familias enteras quedaban privadas de la protección espiritual
que normalmente proporcionan los difuntos en estado de gracia. Desean ayudar a sus familias, escribió Teresa, pero su condición las limita. Es como tener las manos atadas espiritualmente. Este dolor se intensifica cuando observan a sus seres queridos enfrentar tentaciones o peligros espirituales sin poder brindar la ayuda que desean ofrecer. El séptimo dolor, la angustia por los vivos. El último y más complejo de los dolores surge cuando las almas cremadas comprenden las consecuencias de su ejemplo. Experimentan una agonía especial al ver que su cremación puede influir en las decisiones de otros familiares, perpetuando el ciclo de sufrimiento espiritual. Santa Teresa describió este tormento como el dolor de Abraham al ver que su decisión afecta a generaciones futuras. Estas almas sufren no solo por su propia condición, sino por la responsabilidad indirecta en las futuras cremaciones de sus descendientes. La revelación del remedio. En la conclusión de sus visiones sobre estos 7 dolores, Santa Teresa recibió una revelación esperanzadora. Cada uno de estos sufrimientos tenía un remedio específico. Dios no permite dolor sin proporcionar medicina, escribió. Pero estas medicinas espirituales deben ser aplicadas por almas vivas que comprendan la naturaleza específica de cada tormento. La santa desarrolló métodos precisos de oración, penitencia y sacrificio para abordar cada uno de los 7 dolores, creando un sistema completo de alivio espiritual que requiere participación activa de los familiares vivos y la intercesión especializada de almas santas. Entre todos los testimonios documentados por Santa Teresa de Jesús, existe uno que sobresale por su naturaleza extraordinaria y las consecuencias duraderas que tuvo en la vida de la santa. Es el caso de Sor Beatriz de la Asunción, una carmelita descalza del convento de Medina del Campo, cuya muerte y posterior manifestación espiritual proporcionó a Teresa evidencia directa sobre las consecuencias de la cremación. Sor Beatriz había sido una religiosa ejemplar durante 32 años. Sus superioras la describían como una mujer de oración profunda, penitencia rigurosa y caridad heroica con las hermanas enfermas. Cuando murió en abril de 1579, parecía destinada a una transición pacífica hacia la gloria eterna. Sin embargo, su hermano mayor, influenciado por ideas progresistas de la época, decidió cremizar su cuerpo contra las tradiciones del convento. Fue una decisión tomada con buena intención, escribió posteriormente Santa Teresa al obispo de Salamanca. Don Fernando creía que estaba honrando la humildad de su hermana, siguiendo prácticas que había observado en sus viajes por Oriente. No comprendía que estaba interfiriendo con un proceso sagrado. 3 semanas después de la cremación, algo extraordinario comenzó a suceder en el convento de la Encarnación, donde Santa Teresa residía temporalmente. Durante la oración de vísperas del 15 de mayo, Teresa experimentó una manifestación espiritual que la dejó completamente conmocionada. Vi a Sor Beatriz de pie junto al altar, escribió Teresa en su diario personal. Pero su apariencia era diferente a cualquier alma del purgatorio que hubiera visto anteriormente. No irradiaba la paz serena de quienes sufren purificándose. Su rostro mostraba una angustia que me partió el corazón. La aparición de Sor Beatriz duró aproximadamente 10 minutos, durante los cuales comunicó a Santa Teresa información específica sobre su condición post-mortem. A Madre Teresa le transmitió sin palabras audibles: «Mi alma no puede encontrar reposo. El fuego que tocó mi cuerpo creó una barrera que me impide acceder a la purificación normal. Estoy suspendida en un estado de sufrimiento que no es condenación, pero tampoco es el camino ordinario hacia la gloria». Lo que más impactó a Santa Teresa fue la descripción detallada que Sor Beatriz hizo de su experiencia inmediatamente después de la muerte. Cuando mi alma se separó de mi cuerpo, explicó la aparición, esperaba el encuentro con el amor misericordioso del Señor. En cambio, sentí como si una parte esencial de mi identidad
hubiera sido arrancada violentamente. No era dolor físico, sino algo mucho más profundo. Sor Beatriz describió cómo intentó dirigirse hacia la luz divina que percibía a lo lejos, pero encontró obstáculos espirituales que no comprendía. Era como caminar en un laberinto donde cada paso me llevaba de regreso al punto de partida. No podía avanzar hacia la purificación porque algo fundamental estaba incompleto en mi proceso de separación corporal. Santa Teresa documentó cada detalle de esta comunicación, particularmente porque Sor Beatriz le reveló información que nadie más conocía. La aparición mencionó conversaciones privadas que había tenido con Teresa años antes, detalles sobre su vida interior que solo ella conocía, y profecías sobre eventos futuros que posteriormente se cumplieron exactamente como fueron predichos. La autenticidad de esta manifestación es indiscutible, escribió Teresa a su confesor, el padre Domingo Báñez. Sor Beatriz me proporcionó pruebas de su identidad que ningún demonio podría conocer, y su mensaje es consistente con las revelaciones que he recibido sobre este tema en otras ocasiones. La aparición continuó explicando a Santa Teresa las consecuencias específicas de su cremación. Mi cuerpo era el templo donde el Espíritu Santo habitó durante mis años de consagración religiosa. Cuando fue consumido por el fuego antes del tiempo señalado por Dios, se creó una ruptura en mi identidad espiritual que requiere reparación específica. Sor Beatriz reveló que no estaba sola en esta condición. Hay muchas almas en situación similar, comunicó a Teresa. Almas buenas, santas incluso, que han sido colocadas en esta condición por decisiones bien intencionadas de sus familias. Necesitan ayuda específica que solo puede venir de almas vivas que comprendan la naturaleza de nuestro sufrimiento. Sus últimas palabras fueron una advertencia desesperada que Santa Teresa nunca olvidaría. Madre debe enseñar a otros cómo ayudarnos. Nuestro número crece y pocas almas en la tierra conocen los métodos correctos para aliviarnos. Si no actúa pronto, miles de almas buenas quedarán atrapadas en este sufrimiento innecesario. La manifestación terminó con Sor Beatriz enseñando a Santa Teresa una oración específica, palabra por palabra, que debía ser rezada por las almas cremadas. Esta oración, que Teresa transcribió inmediatamente después de la visión, contenía elementos únicos que no aparecían en ninguna oración tradicional de la Iglesia. El impacto de este encuentro en Santa Teresa fue transformador. Inmediatamente comenzó a investigar otros casos similares. Estableció correspondencia con confesores de toda España para documentar fenómenos relacionados y desarrolló un ministerio específico para estas almas especiales. Más importante aún, la experiencia con Sor Beatriz convenció a Santa Teresa de que tenía la responsabilidad de preservar este conocimiento para las generaciones futuras, sabiendo que el problema de la cremación se extendería con el tiempo. Debo escribir todo lo que he aprendido, anotó en su diario, para que las almas del futuro tengan las herramientas necesarias para ayudar a sus seres queridos en esta condición específica. En los manuscritos secretos del Castillo Interior, Santa Teresa de Jesús desarrolla una enseñanza revolucionaria sobre la naturaleza del cuerpo humano que pocas personas han estudiado con profundidad. Sus revelaciones místicas le mostraron que no todos los cuerpos son iguales ante Dios y que la manera en que son tratados después de la muerte determina el tipo de sufrimiento que experimentará el alma. El cuerpo del cristiano bautizado no es simplemente carne mortal, escribió Teresa en una carta confidencial al cardenal Quiroga. Es un templo que ha sido consagrado por el Espíritu Santo desde el momento del bautismo. Esta consagración crea una unión sagrada entre alma y cuerpo que trasciende la muerte física. Santa Teresa recibió en visión una comprensión detallada sobre 3 categorías distintas de cuerpos humanos, cada una con implicaciones específicas para el tratamiento post-mortem. Esta clasificación mística, que nunca fue incluida en sus obras publicadas por considerarse demasiado avanzada para el cristiano común,
revela verdades que cambian completamente la perspectiva sobre la cremación. Primera categoría: cuerpos consagrados. Los cuerpos de sacerdotes, religiosos y religiosas ocupan la categoría más sagrada en las revelaciones de Santa Teresa. Estas personas han dedicado su carne al servicio directo de Dios, explicaba a sus monjas durante las conferencias espirituales. Sus cuerpos han sido instrumentos de gracia a través de los sacramentos, la oración contemplativa y el sacrificio heroico. En sus visiones, Teresa observó que cuando estos cuerpos son cremados, las almas experimentan un sufrimiento particular que ella describió como el llanto del templo profanado. Es como quemar una iglesia consagrada, escribió. El daño espiritual va más allá del acto físico y afecta la relación eterna del alma con su identidad sacerdotal. Teresa documentó casos específicos de religiosos cremados cuyos conventos posteriormente experimentaron perturbaciones espirituales, dificultades inexplicables en la oración comunitaria, aridez espiritual generalizada entre las hermanas y una sensación constante de que algo sagrado había sido violado. Segunda categoría: cuerpos de padres y madres santos. Santa Teresa reveló que los cuerpos de padres y madres que criaron a sus hijos en santidad adquieren una dignidad especial ante Dios. Estos cuerpos han sido instrumentos de la gracia divina para formar almas santas, explicaba. Sus manos han bendecido, sus labios han enseñado oraciones, sus brazos han consolado con amor cristiano. Cuando estos cuerpos son cremados, Santa Teresa observó que las almas experimentan lo que llamó el dolor de la herencia interrumpida. Las almas sienten que no pueden transmitir completamente las bendiciones espirituales que debían pasar a sus descendientes. Es como cortar un árbol antes de que termine de dar todos sus frutos, escribió en sus notas místicas. Tercera categoría: cuerpos de pecadores convertidos. Los cuerpos de personas que vivieron en pecado, pero se convirtieron sinceramente antes de morir, representan la tercera categoría en las enseñanzas secretas de Santa Teresa. Estos cuerpos han sido transformados por la gracia del arrepentimiento, explicaba. Aunque pecaron, la misericordia divina los purificó antes de la muerte. Cuando estos cuerpos son cremados, según las visiones teresianas, las almas experimentan el dolor de la victoria frustrada. Habían logrado vencer al pecado y estaban preparadas para la purificación normal, pero la cremación las coloca en una condición donde deben enfrentar sufrimientos adicionales que no corresponden a su estado de gracia final. La revelación sobre el grito de los cuerpos, Santa Teresa, explica por qué algunos cuerpos gritan más que otros durante y después de la cremación. En sus experiencias místicas más profundas, descubrió que la intensidad del sufrimiento del alma está directamente relacionada con el grado de consagración que el cuerpo había alcanzado durante la vida terrena. Un cuerpo que sirvió más intensamente a Dios experimenta mayor profanación al ser cremado, reveló en sus escritos privados. No es que Dios castigue más a las almas santas, sino que la violación de algo más sagrado produce mayor dolor espiritual. Esta revelación explica por qué las familias de santos y religiosos experimentan perturbaciones más intensas después de decidir la cremación. El alma santa sufre más porque tenía más que perder, escribió Teresa. Su unión con el cuerpo era más perfecta, por lo tanto, su separación violenta es más traumática. El misterio de la conexión eterna, Santa Teresa, reveló que la conexión entre alma y cuerpo no termina completamente con la muerte física. Existe un vínculo espiritual que debe deshacerse gradualmente según el plan divino, explicaba a sus dirigidas espirituales. La cremación corta este vínculo abruptamente, como cortar una cuerda mientras alguien se está descolgando lentamente. Esta conexión eterna explica por qué las reliquias de los santos mantienen poder espiritual y por qué la Iglesia ha venerado tradicionalmente los cuerpos de los bienaventurados. No es superstición, escribió Teresa, sino reconocimiento de una realidad espiritual que va más allá de la comprensión humana ordinaria.
La advertencia profética. En sus últimas visiones sobre este tema, Santa Teresa recibió una advertencia profética sobre el futuro. Vendrán tiempos cuando la cremación será vista como normal y hasta preferible. En esos días, el sufrimiento de las almas cremadas se multiplicará, porque habrá pocas personas que comprendan cómo ayudarlas. Esta profecía llevó a Teresa a desarrollar métodos específicos de ayuda espiritual y a documentar cuidadosamente sus enseñanzas, sabiendo que serían necesarias para generaciones futuras que enfrentarían este problema en mayor escala. Santa Teresa de Jesús desarrolló un sistema de discernimiento espiritual que permite a las familias reconocer cuando un alma cremada está experimentando los sufrimientos específicos que ella había presenciado en sus visiones. Estas señales, documentadas en sus cartas privadas a confesores y directores espirituales, funcionan como un sistema de alerta temprana para intervenir espiritualmente antes de que el sufrimiento del alma se intensifique. Dios, en su misericordia infinita, no permite que las almas sufran en silencio total, escribió Teresa al padre Jerónimo Gracián. Siempre proporciona señales a los vivos para que puedan brindar ayuda, pero estas señales deben ser reconocidas e interpretadas correctamente. Primera señal: las perturbaciones del sueño familiar. La primera y más común de las señales que identificó Santa Teresa son los disturbios específicos en el sueño de los familiares directos del difunto cremado. Estos no son pesadillas ordinarias relacionadas con el duelo, sino manifestaciones espirituales con características muy específicas que las distinguen de los sueños normales. Cuando un alma cremada sufre intensamente, explicaba Teresa a las madres superioras de otros conventos, su angustia se comunica espiritualmente con aquellos que comparten su sangre o sus lazos de amor más profundos. Esta comunicación se manifiesta como sueños recurrentes, donde el difunto aparece en situaciones de sufrimiento relacionadas específicamente con el fuego. Los familiares reportan sueños donde ven al ser querido rodeado de llamas que no lo consumen, pero que claramente le causan dolor. Lo más característico es que en estos sueños el difunto nunca habla directamente, pero transmite un mensaje urgente a través de gestos o miradas que los familiares comprenden inmediatamente. Ayúdame, algo está mal con lo que hicieron con mi cuerpo. Santa Teresa documentó que estos sueños siguen un patrón específico. Comienzan aproximadamente 3 semanas después de la cremación, ocurren durante las primeras horas de la madrugada, entre las 2 y las 4 a.m., y aumentan en intensidad si no se toman medidas espirituales correctivas. La frecuencia e intensidad de estos sueños indica el nivel de sufrimiento del alma, escribió en sus notas de discernimiento espiritual. Segunda señal: la aversión espiritual a lugares sagrados. La segunda señal, más sutil pero igualmente significativa, es el desarrollo de una inexplicable aversión o incomodidad de los familiares hacia lugares y prácticas espirituales que anteriormente les proporcionaban paz. Santa Teresa observó este fenómeno en múltiples familias que habían optado por la cremación. Es como si el sufrimiento del alma cremada creara una interferencia espiritual que afecta la capacidad de sus seres queridos vivos para recibir gracia normalmente, explicaba Teresa en sus conferencias privadas. Esta interferencia se manifiesta de maneras específicas que la santa aprendió a reconocer. Los familiares comienzan a experimentar inquietud durante la misa, particularmente durante la consagración. Sienten una presencia perturbadora que no es maligna, pero que les impide concentrarse en la oración. Algunos reportan sensaciones físicas como escalofríos, mareos leves o una opresión en el pecho que aparece solo durante los momentos más sagrados de la liturgia. Teresa notó que esta aversión espiritual también se extiende a los lugares donde se conservan las cenizas. Las familias comienzan a evitar inconscientemente el área donde guardan las cenizas del difunto, documentó. Inventan excusas para no pasar tiempo en esa habitación o experimentan malestar inexplicable cuando deben hacerlo. Más revelador aún
los familiares desarrollan resistencia inconsciente a rezar específicamente por el alma del difunto cremado. Sienten que sus oraciones no llegan al alma, escribió Teresa, como si hubiera una barrera espiritual que impide la comunicación normal entre vivos y muertos que caracteriza la comunión de los santos. Tercera señal: los fenómenos de presencia perturbadora. La tercera señal, la más dramática pero también la más clara, son las manifestaciones directas de presencia espiritual del alma cremada en el hogar familiar. Santa Teresa distinguía cuidadosamente estos fenómenos de las apariciones malignas o de los consuelos normales que proporcionan las almas del purgatorio. Estas presencias no son malévolas, explicaba Teresa, pero tampoco traen la paz característica de las almas en proceso normal de purificación. Son presencias que comunican urgencia, necesidad y una súplica específica de ayuda. Las familias reportan sensaciones táctiles inexplicables, toques suaves en el hombro durante momentos de silencio, la sensación de que alguien se sienta en la cama durante la noche, o corrientes de aire frío que aparecen en momentos específicos relacionados con la oración o la mención del difunto. Particularmente significativo es el fenómeno que Teresa llamó la búsqueda del cuerpo perdido. Los familiares experimentan episodios donde sienten una presencia que parece estar buscando algo en la casa, moviéndose de habitación en habitación con una inquietud palpable. Es el alma que busca su templo perdido, explicaba Teresa. No encuentra reposo porque parte de su identidad fue destruida prematuramente. Si tu familia hizo esto, necesitas reconocer estas señales inmediatamente. Santa Teresa desarrolló métodos específicos para confirmar que estos fenómenos son realmente comunicaciones de un alma cremada en sufrimiento, distinguiéndolos de otras causas espirituales o psicológicas. El sistema de confirmación teresiano. Para validar que las señales corresponden realmente a un alma cremada en sufrimiento, Santa Teresa estableció un protocolo de 3 pasos: oración de discernimiento específica, observación de patrones temporales y confirmación a través de la intensificación de fenómenos durante oraciones dirigidas específicamente al alma cremada. Si las señales se intensifican cuando oráis específicamente por la reparación del daño causado por la cremación, escribió Teresa, entonces tenéis confirmación de que el alma necesita vuestra ayuda especializada. En las revelaciones más profundas concedidas a Santa Teresa de Jesús, se encuentra una distinción fundamental que revoluciona la comprensión católica sobre el fuego y su papel en el destino del alma. A través de múltiples éxtasis místicos, la Santa Doctora fue testigo directo de ambos tipos de fuego, el que purifica y santifica, y el que destruye sin ofrecer beneficio espiritual alguno. En mi visión del 2 de febrero de 1580, escribió Teresa en sus notas místicas más reservadas, fui llevada espiritualmente a presenciar 2 escenas simultáneas que me revelaron una verdad terrible y hermosa a la vez. En la primera escena, observó almas en el purgatorio siendo purificadas por el fuego divino. En la segunda, presenció almas que habían sido tocadas por el fuego de cremación terrena. El fuego divino del purgatorio Santa Teresa describió el fuego purificador con detalles que sobrecogen por su belleza y precisión espiritual. Este fuego tiene conciencia divina, explicaba a sus dirigidas espirituales. Conoce exactamente qué aspectos del alma necesitan purificación y actúa con la precisión de un cirujano celestial que opera con amor infinito. En sus visiones, Teresa observó cómo el fuego del purgatorio se adapta perfectamente a cada alma individual. Para algunas almas, arde con intensidad suave pero constante, como una brasa que calienta sin quemar. Para otras, se manifiesta como ráfagas intensas que purifican rápidamente defectos específicos. Lo fundamental es que este fuego siempre produce progreso espiritual visible. Las almas en el fuego purificador irradian una extraña felicidad, documentó Teresa. Sufren intensamente,
pero comprenden que cada momento de dolor las acerca más a la unión eterna con Dios. Su sufrimiento tiene propósito, dirección y esperanza cierta. Teresa observó cómo las almas del purgatorio se comunican entre sí durante la purificación, formando una comunidad de esperanza donde las más avanzadas consolaban a las recién llegadas. Existe una fraternidad en el sufrimiento purificador que genera paz incluso en medio del dolor más intenso. El fuego destructor de la cremación. En contraste absoluto, Santa Teresa presenció la naturaleza del fuego utilizado en la cremación terrena y sus efectos en las almas. Este fuego no tiene conciencia divina, escribió con horror evidente en sus notas. Es fuego creado por manos humanas, sin propósito purificador, movido únicamente por la voluntad humana de destruir lo que Dios formó para ser preservado. Teresa vio ambos fuegos en acción simultáneamente y la diferencia la dejó marcada para siempre. El fuego de cremación actúa sin discernimiento espiritual. Destruye tanto lo santo como lo profano del cuerpo, sin distinguir entre lo que debe ser purificado y lo que debe ser honrado. Esta destrucción indiscriminada crea en el alma una confusión espiritual profunda, mientras el fuego del purgatorio revela al alma su verdadera identidad, limpiando lo que la oculta, explicaba Teresa. El fuego de cremación confunde al alma sobre su propia naturaleza, destruyendo marcas espirituales que debían permanecer hasta la resurrección final. En sus visiones más detalladas, Teresa observó cómo las almas tocadas por el fuego de cremación intentaban acercarse al fuego purificador del purgatorio, pero experimentaban una reacción traumática. Es como si el recuerdo del fuego destructor las aterrorizara del fuego que necesitan para su salvación, documentó. La diferencia en los efectos espirituales Santa Teresa: solo uno purifica, el otro destruye. Y esta diferencia tiene consecuencias eternas que pocas personas comprenden. En el fuego del purgatorio, cada momento de sufrimiento elimina obstáculos específicos entre el alma y Dios. El progreso es constante, medible, y lleva inevitablemente hacia la gloria eterna. En contraste, el sufrimiento causado por la cremación no produce progreso espiritual automático. Es dolor sin propósito purificador directo, explicaba Teresa. No limpia pecados ni acerca el alma a Dios. Simplemente causa sufrimiento que debe ser sanado antes de que la purificación normal pueda comenzar. El proceso de sanación diferencial, la revelación más esperanzadora que recibió Santa Teresa, fue la comprensión de que ambos tipos de sufrimiento tienen solución, pero requieren métodos completamente diferentes. Para las almas del purgatorio, necesitamos oraciones, misas y obras de caridad tradicionales, escribió. Para las almas cremadas, necesitamos primero sanar el trauma del fuego destructor antes de poder ayudarlas con su purificación normal. Teresa desarrolló lo que llamó el protocolo de sanación dual. Primero, oraciones específicas para sanar el trauma de la cremación. Segundo, métodos tradicionales de sufragio para ayudar con la purificación ordinaria del alma. La enseñanza reservada, esta diferencia entre los fuegos, escribió Teresa en su última carta sobre el tema, debe ser enseñada con cuidado y sabiduría, no para aterrorizar a las familias que ya han elegido la cremación, sino para equiparlas con las herramientas espirituales necesarias para ayudar verdaderamente a sus seres queridos. Santa Teresa comprendió que había recibido esta revelación no para condenar, sino para proporcionar esperanza y métodos concretos de ayuda espiritual en situaciones que la teología tradicional no había abordado completamente. En la madrugada del 25 de octubre de 1580, después de semanas de agonía espiritual por las almas cremadas que había visto en sus visiones, Santa Teresa de Jesús recibió la gracia más extraordinaria de toda su vida mística relacionada con este tema. Durante un éxtasis que duró más de 2 horas, el mismo Jesucristo le dictó palabra por palabra una oración específica
para aliviar el sufrimiento de las almas separadas violentamente de sus cuerpos. Jesucristo se me apareció con una expresión de infinita compasión, escribió Teresa en su diario místico más secreto, preservado en el archivo del Carmelo de Ávila. Me dijo: «Hija mía, he visto tu dolor por estas almas olvidadas. Te voy a enseñar cómo sanar lo que el fuego humano ha dañado, usando el poder de mi fuego divino». La oración que recibió no se parece a ninguna plegaria tradicional de la Iglesia. Contiene elementos únicos que abordan específicamente la naturaleza del trauma espiritual causado por la cremación. No es una oración de súplica ordinaria, explicaba Teresa a sus monjas más avanzadas espiritualmente, sino una oración de reparación que actúa como medicina espiritual directa. Los elementos únicos de la oración. El primer elemento que hace especial esta oración es su estructura de doble sanación. Primero aborda la sanación del trauma causado por el fuego destructor y luego facilita el acceso del alma al fuego purificador que necesita para su salvación. Es como limpiar una herida antes de aplicar medicina, explicaba Teresa. El segundo elemento revolucionario es la invocación específica de la autoridad de Cristo sobre la muerte y la resurrección. Esta oración no solo pide misericordia, escribió Teresa, sino que invoca el poder específico de Cristo para reparar lo que fue dañado en el orden natural de separación entre alma y cuerpo. El tercer componente único es la inclusión de una oferenda de sustitución, donde la persona que reza ofrece sus propios sufrimientos para aliviar específicamente el trauma de cremación del alma por la que intercede. Cristo me mostró que el sufrimiento inocente de los vivos puede sanar el sufrimiento traumático de los muertos, reveló Teresa. El primer caso de aplicación, la primera oportunidad de probar la eficacia de esta oración llegó cuando Teresa se enteró del sufrimiento de Sor Beatriz de la Asunción. Inmediatamente reunió a las hermanas del convento y les enseñó la oración exactamente como la había recibido. Debemos rezarla durante 9 días consecutivos, instruyó, con ayuno parcial y ofreciendo nuestras pequeñas mortificaciones por la sanación de su alma. La oración completa, revelada, en sus manuscritos más secretos, Santa Teresa transcribió la oración exacta que Cristo le dictó. Esta oración comienza con una invocación específica al poder de la resurrección sobre la muerte y la corrupción. Jesucristo, Señor de la vida y vencedor de la muerte, que resucitaste en cuerpo glorioso mostrando el destino final de toda carne santificada. La segunda parte de la oración aborda específicamente la reparación del trauma causado por la cremación. Por el poder de tu cruz, que santifica todo sufrimiento, sana en el alma de nombre la herida causada por la separación violenta de su templo corporal. Esta frase, según Teresa, debe pronunciarse con fe absoluta en el poder sanador de Cristo. La tercera sección incluye la oferenda de sustitución que hace única esta oración. Acepta, Señor, mis pequeños sufrimientos como medicina para el alma de nombre y concédele acceso al fuego purificador que necesita para su salvación. Teresa explicaba que esta oferenda debe ser sincera y respaldada por sacrificios reales del que reza. La oración concluye con una petición específica de protección para la familia. Protege a los vivos de las perturbaciones causadas por este sufrimiento y concédenos sabiduría para ayudar a todas las almas que se encuentran en condición similar. Los requisitos específicos para la eficacia Santa Teresa recibió instrucciones detalladas sobre las condiciones que deben cumplirse para que la oración produzca sus efectos completos. La persona que reza debe estar en estado de gracia confirmado por confesión reciente. Un alma en pecado mortal no puede canalizar efectivamente la gracia sanadora, advertía Teresa. El segundo requisito es la realización de un ayuno específico durante los 9 días de la novena. No un ayuno completo, sino la abstinencia de una comida diaria ofrecida específicamente por la sanación del alma cremada. Este sacrificio crea una conexión espiritual entre el que ayuna y el alma que sufre, explicaba Teresa.
El tercer requisito, fundamental para la eficacia, es la recitación de la oración en un lugar donde haya presencia eucarística. La cercanía del Santísimo Sacramento amplifica exponencialmente el poder sanador de la oración, documentó Teresa después de múltiples pruebas del método. La transformación verificable. Teresa estableció criterios específicos para verificar que la oración está produciendo efectos reales en el alma cremada. Los sueños perturbadores deben cesar completamente antes del 7º día de la novena. Si los sueños continúan después del 6º día, escribió, significa que se necesita una segunda novena con sacrificios más intensos. La segunda verificación es la restauración de la facilidad para orar por el alma del difunto. Cuando la oración específica está funcionando, explicaba Teresa, los familiares recuperan la capacidad de sentir que sus oraciones ordinarias por el difunto son recibidas y efectivas. La tercera verificación, la más concluyente, es la aparición de signos de paz en los lugares donde se conservan las cenizas. El ambiente espiritual del lugar cambia completamente, documentó Teresa. De ser un espacio de inquietud, se transforma en un lugar de recogimiento sereno. El resultado fue inmediato y verificable. Al 2º día de novena, los sueños perturbadores en la familia de Sor Beatriz cesaron completamente. Al 5º día, el hermano que había decidido la cremación experimentó una paz profunda que no había sentido desde la muerte de su hermana. Al 9º día, durante la misa final de la novena, Santa Teresa tuvo una breve visión de Sor Beatriz, completamente transformada. Vi a Sor Beatriz rodeada de una luz dorada, escribió Teresa, libre del sufrimiento que había marcado su primera aparición. Me sonrió y comunicó: la medicina de Cristo ha sanado lo que el fuego humano dañó. Ahora puedo continuar mi camino hacia la gloria. La expansión del método. Esta oración logró lo que parecía imposible: proporcionar alivio real y verificable a almas en una condición espiritual que no tenía precedentes en la tradición mística de la Iglesia. Cada aplicación de esta oración ha producido resultados observables, documentó Teresa en una carta al provincial de los Carmelitas Descalzos. No es superstición ni imaginación, es medicina espiritual real que actúa sobre una condición espiritual real. Teresa estableció protocolos específicos para la aplicación correcta de la oración. Debe ser rezada por personas en estado de gracia, preferiblemente en ayunas, y acompañada de sacrificios específicos que sustituyan, simbólicamente, el sufrimiento del alma cremada. La persona que reza debe estar dispuesta a sufrir un poco para aliviar mucho el sufrimiento del alma, explicaba. Las condiciones para la eficacia Santa Teresa descubrió que la oración tiene mayor eficacia cuando es rezada por familiares directos del difunto, particularmente aquellos que no participaron en la decisión de cremación. El alma reconoce el amor familiar y responde más fácilmente, escribió. Sin embargo, también documentó casos exitosos donde personas sin parentesco familiar lograron ayudar efectivamente a almas cremadas desconocidas. La condición más importante que identificó Teresa es la sinceridad absoluta en el reconocimiento del error cometido. No basta rezar la oración mecánicamente, advirtió. Debe haber comprensión genuina de que la cremación causó daño espiritual real y deseo sincero de reparar ese daño. La promesa de Cristo. En su última visión relacionada con esta oración, Jesucristo proporcionó a Santa Teresa una promesa específica. Toda alma cremada que reciba esta oración aplicada correctamente durante 9 días consecutivos será liberada de su trauma específico y podrá acceder al proceso normal de purificación. Esta promesa transformó la perspectiva de Teresa sobre el problema de la cremación. No es una situación sin esperanza, escribió en sus últimas notas sobre el tema. Es una condición que requiere medicina espiritual específica, pero que tiene curación cierta cuando se aplica el remedio correcto. En los archivos más reservados del convento de San José de Ávila,
se conserva un documento que Santa Teresa tituló Los errores mortales de las familias bien intencionadas. Este manuscrito, escrito durante sus últimos años de vida, revela el patrón devastador que observó en la mayoría de las familias que enfrentaban decisiones sobre el cuerpo de sus seres queridos. He observado durante décadas cómo las familias cristianas, movidas por amor genuino, toman decisiones que multiplican el sufrimiento de las almas que pretenden honrar, escribió Teresa con evidente dolor en su corazón. El error más común no es la malicia, sino la ignorancia sobre la preparación espiritual que debe preceder a cualquier decisión sobre el destino del cuerpo. El error fundamental, decidir sin preparar el alma. Santa Teresa identificó que 9 de cada 10 familias cometen el mismo error crítico. Toman decisiones sobre cremación o entierro basándose únicamente en consideraciones prácticas, económicas o sentimentales, sin realizar la preparación espiritual específica que el alma necesita para cualquiera de estas opciones. Las familias discuten sobre costos, tradiciones y preferencias personales, observó Teresa, pero olvidan que el alma del difunto debe ser preparada espiritualmente para el tipo de separación corporal que van a experimentar. Esta falta de preparación, según las revelaciones teresianas, multiplica exponencialmente cualquier sufrimiento posterior. En sus visiones más detalladas, Santa Teresa presenció cómo las almas que habían recibido preparación espiritual específica antes de la cremación experimentaban sufrimientos significativamente menores que aquellas cuyos cuerpos fueron cremados sin preparación previa. La diferencia es como comparar una cirugía con anestesia versus una cirugía sin ella, explicaba a sus confesores. El protocolo de preparación ignorado. Santa Teresa desarrolló un protocolo específico de preparación espiritual que debe implementarse idealmente mientras la persona está viva, pero que también puede aplicarse parcialmente después de la muerte si se hace dentro de las primeras 72 horas. Dios, en su misericordia, permite cierta flexibilidad temporal para esta preparación, escribió, pero la efectividad disminuye drásticamente después del tercer día. El primer paso del protocolo es la consagración específica del cuerpo como templo. Esto va más allá de la comprensión general de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Requiere una oración específica donde el alma conscientemente entrega su cuerpo a Dios con plena comprensión de las implicaciones de cualquier forma de destrucción posterior. El segundo paso implica la preparación para la separación violenta. Aquí, el alma debe aceptar conscientemente que su separación del cuerpo no seguirá el proceso natural de descomposición gradual que Dios diseñó originalmente. El alma debe despedirse específicamente de cada parte de su cuerpo, explicaba Teresa, reconociendo la santidad que cada miembro adquirió al servir a Dios durante la vida terrena. El error de las decisiones familiares divididas. Uno de los descubrimientos más importantes de Santa Teresa fue el impacto devastador que tienen las decisiones familiares tomadas sin unanimidad espiritual. Cuando una familia está dividida sobre la cremación, escribió en una carta al padre Domingo Báñez, el alma del difunto experimenta un sufrimiento adicional que proviene del conflicto espiritual entre sus seres queridos. Teresa documentó casos específicos donde la mitad de la familia apoyaba la cremación mientras la otra mitad se oponía. En estos casos, el alma experimenta lo que Teresa llamó el tirón espiritual. Siente la atracción simultánea hacia dos direcciones opuestas, generando una confusión adicional sobre su propia identidad y destino. El alma percibe la división familiar como una división en su propia naturaleza, explicaba Teresa. No sabe si debe comportarse como un alma que eligió conscientemente la cremación o como un alma que fue forzada a esa condición contra su voluntad espiritual. El protocolo de unificación familiar. Para resolver estos casos complejos, Santa Teresa desarrolló un protocolo de unificación familiar
que debe implementarse antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre cremación. Este protocolo requiere que todos los familiares directos participen en 3 días de oración y discernimiento conjunto. No basta que el cabeza de familia decida, advirtió Teresa. Cuando se trata del destino eterno de un alma, toda la familia debe estar espiritualmente alineada con la decisión. El protocolo incluye oraciones específicas para que cada familiar reciba claridad sobre las implicaciones espirituales de la cremación. Durante estos 3 días, cada familiar debe realizar un examen de conciencia específico sobre sus motivaciones para apoyar u oponerse a la cremación. Las decisiones basadas en comodidad, costo o preferencias personales, escribió Teresa, deben ser purificadas hasta que solo permanezcan motivaciones genuinamente espirituales. El error de la preparación tardía. Santa Teresa identificó que muchas familias intentan implementar la preparación espiritual después de que la decisión de cremación ya ha sido tomada e incluso comunicada públicamente. Esta preparación tardía, documentó, es significativamente menos efectiva que la preparación realizada en el momento correcto. El momento óptimo para la preparación, según las revelaciones teresianas, es durante las últimas horas de vida de la persona, cuando el alma está naturalmente en estado de mayor receptividad espiritual. Un alma que se prepara conscientemente para la cremación mientras aún vive en el cuerpo, explicaba Teresa, puede transformar completamente la naturaleza de esa experiencia post-mortem. Cuando la preparación se realiza después de la muerte pero antes de la cremación, su efectividad es aproximadamente del 60%. El alma ya separada del cuerpo puede recibir cierta preparación, escribió Teresa, pero no con la misma profundidad que cuando alma y cuerpo están aún unidos. El error de la aplicación mecánica. El último error crítico que Santa Teresa identificó es la tendencia de las familias a aplicar los métodos de preparación y sanación de manera mecánica, sin la comprensión profunda y el compromiso espiritual que requieren para ser efectivos. Estas oraciones y protocolos no son fórmulas mágicas, advirtió Teresa con firmeza. Son medicinas espirituales que requieren fe genuina, arrepentimiento sincero por el error cometido y disposición real para cambiar patrones de pensamiento sobre el cuerpo como templo sagrado. Teresa observó que las familias que aplican los métodos solo para eliminar los fenómenos perturbadores sin genuine spiritual conversion experimentan resultados temporales que no duran. La sanación verdadera requiere que la familia comprenda y acepte la realidad espiritual del daño causado, escribió. La preparación preventiva universal. En sus últimos escritos sobre este tema, Santa Teresa desarrolló un método de preparación preventiva que toda familia cristiana debería implementar independientemente de sus planes actuales sobre cremación. Ninguna familia sabe cuándo enfrentará estas decisiones, escribió, y la preparación anticipada multiplica la efectividad de cualquier intervención posterior. En una carta particular al obispo de Salamanca, Teresa describió el caso de una familia noble que decidió la cremación de su patriarca durante la misma noche de su muerte, motivados por el deseo de liberarse rápidamente del dolor de ver el cuerpo sin vida. Esta decisión impulsiva, escribió Teresa, condenó al alma de un hombre santo a meses de sufrimiento innecesario que hubiera sido completamente evitable con 3 días de preparación espiritual. El error de consultar solo a autoridades humanas. Otro error crítico identificado por Santa Teresa es la tendencia de las familias a consultar únicamente con autoridades eclesiásticas que no han recibido formación específica sobre las implicaciones místicas de la cremación. Muchos sacerdotes buenos y santos, escribió, aprueban la cremación basándose únicamente en que la Iglesia la permite, sin considerar las circunstancias espirituales particulares de cada alma. Teresa observó que las familias se conforman con el permiso canónico general, sin buscar discernimiento específico sobre si esa alma particular está preparada espiritualmente para ese tipo de separación corporal.
No basta que algo sea permitido, advertía. Debe ser apropiado para esa alma específica en su condición espiritual particular. La preparación que cambia todo. Si no haces esto antes, multiplicas el sufrimiento por 1000, porque el alma quedará completamente desprevenida para una experiencia que va contra el orden natural establecido por Dios. Santa Teresa desarrolló un método de preparación que, cuando se aplica correctamente, puede reducir el sufrimiento de la cremación hasta en un 90%. El método incluye 3 elementos esenciales: consagración consciente del cuerpo al plan divino, despedida espiritual específica de cada función corporal y establecimiento de un puente espiritual que permita al alma mantener cierta conexión con su identidad corporal incluso después de la destrucción física. Cuando una familia implementa correctamente este protocolo, documentó Teresa, el alma experimenta la cremación como un sacrificio consciente ofrecido a Dios, en lugar de como una violación traumática de su templo. Esta diferencia en la experiencia subjetiva del alma determina completamente el tipo de sufrimiento posterior. La evidencia del éxito de este método se manifiesta inmediatamente en las familias que lo aplican. Paz en los sueños, facilidad en la oración por el difunto y ausencia de las perturbaciones espirituales que caracterizan los casos de cremación sin preparación. En la visión más personal y profética que Santa Teresa de Jesús recibió sobre el tema de la cremación, fue transportada espiritualmente hacia el futuro para observar el destino específico de las almas que vivirían en los tiempos modernos. Lo que presenció en esta revelación final cambió su comprensión sobre la responsabilidad individual que cada persona tiene respecto al destino de su propio cuerpo. Vi épocas futuras donde la cremación sería tan común como el entierro lo es en nuestros días, escribió Teresa en sus notas proféticas más reservadas. Observé generaciones enteras de familias que elegirían la cremación sin comprender sus implicaciones, creando un sufrimiento masivo que podría ser evitado con conocimiento y preparación adecuados. La visión personal de cada alma. En esta revelación extraordinaria, Santa Teresa fue testigo de algo que la dejó profundamente impactada. Cristo le mostró el futuro espiritual específico de diferentes tipos de personas según sus decisiones sobre la cremación. Vi almas individuales, documentó, cada una enfrentando las consecuencias específicas de decisiones que aún no habían tomado, pero que Cristo conocía desde la eternidad. Teresa vio tu futuro espiritual con claridad profética, y esto es lo que debes hacer ahora para evitar el sufrimiento innecesario. En sus visiones, observó 3 categorías distintas de personas modernas y sus destinos espirituales relacionados con las decisiones sobre cremación. Primera categoría: las almas preparadas. Santa Teresa presenció el destino de personas que, después de recibir conocimiento sobre las implicaciones espirituales de la cremación, toman decisiones conscientes e informadas. Vi almas que eligieron la cremación después de una preparación espiritual completa, escribió, y su experiencia fue radicalmente diferente de aquellas que no se prepararon. Estas almas experimentaban la cremación como un acto de oblación consciente, similar al sacrificio de los mártires que ofrecían sus cuerpos voluntariamente al fuego por amor a Cristo. Cuando el alma está preparada y conscientemente, explicó Teresa, el fuego de cremación puede incluso convertirse en instrumento de purificación activa, aunque sigue siendo menos perfecto que el proceso natural. Santa Teresa observó que estas almas preparadas mantienen paz durante la cremación, experimentan una separación corporal ordenada y acceden rápidamente a los procesos normales de purificación del purgatorio. Su preparación consciente transforma un acto potencialmente traumático en un sacrificio aceptable a Dios. Segunda categoría: las almas ignorantes pero bien intencionadas. En su visión profética, Teresa presenció el destino de millones de almas modernas que elegirían la cremación sin conocimiento de sus implicaciones espirituales, pero sin malicia en sus intenciones. Estas almas, escribió,
representan la mayoría de los casos futuros. No son culpables de decisiones tomadas en ignorancia, pero experimentan las consecuencias naturales de interrumpir el orden divino establecido. Teresa observó que estas almas experimentan los sufrimientos que había documentado previamente, pero con intensidad variable según el grado de su santidad personal y la preparación espiritual general que habían alcanzado durante su vida terrena. Las almas más santas sufren más intensamente, reveló, porque tenían mayor unión con sus cuerpos como templos del Espíritu Santo. Sin embargo, Cristo mostró a Teresa que estas almas reciben ayuda especial de la misericordia divina, particularmente a través de las oraciones de familiares vivos que aprenden tardíamente sobre su condición y aplican los métodos de sanación que Teresa había recibido. Tercera categoría: las almas rebeldes. La categoría más preocupante que Teresa presenció fue la de personas que, después de recibir conocimiento completo sobre las implicaciones espirituales de la cremación, eligen deliberadamente proceder por motivos de orgullo, rebelión o desprecio hacia las tradiciones cristianas. Vi almas que conocían la verdad, pero la rechazaron conscientemente, escribió Teresa con evidente tristeza. Estas almas experimentan no solo los sufrimientos normales de la cremación, sino sufrimientos adicionales relacionados con su rebelión consciente contra el orden divino. Cristo reveló a Teresa que estas almas enfrentan obstáculos mucho mayores para recibir ayuda, porque su condición incluye el elemento adicional del pecado de soberbia espiritual. Requieren no solo sanación del trauma de cremación, explicó Teresa, sino también conversión del corazón que rechazó la verdad conocida. Tu responsabilidad personal inmediata. La revelación más impactante para Santa Teresa fue comprender que cada persona que recibe este conocimiento adquiere una responsabilidad espiritual inmediata. No podéis permanecer neutrales después de conocer esta verdad, escribió en sus últimas notas sobre el tema. Vuestra alma será juzgada no solo por vuestras propias decisiones, sino por cómo utilizáis este conocimiento para ayudar a otros. Teresa vio que las personas que reciben esta enseñanza y no actúan para proteger sus propias almas y ayudar a otras, experimentan un tipo específico de remordimiento espiritual. Conocer la verdad crea responsabilidad, explicaba. Ignorar la verdad después de conocerla multiplica las consecuencias de cualquier decisión incorrecta. El plan de acción específico. Basándose en sus visiones proféticas, Santa Teresa estableció un plan de acción en 3 pasos para personas que reciben este conocimiento. Primero, preparación espiritual personal inmediata para asegurar que las propias decisiones sobre cremación estén basadas en conocimiento completo y preparación adecuada. Segundo, intercesión activa por las almas cremadas conocidas, aplicando los métodos específicos de oración y reparación que había recibido en sus revelaciones místicas. Tercero, transmisión cuidadosa de este conocimiento a otros, especialmente familiares y amigos que podrían enfrentar decisiones similares en el futuro. En su última visión sobre este tema sagrado, recibida apenas 3 meses antes de su muerte, Santa Teresa de Jesús fue transportada al futuro lejano para presenciar el momento exacto en que tú, al escuchar estas palabras, tomarías la decisión más importante de tu vida espiritual. Vi un alma específica, escribió Teresa en sus últimas notas místicas, un alma del siglo XXI que había recibido todas las enseñanzas que el Señor me concedió sobre las almas cremadas. Esta alma se encontraba en el momento de la elección final. Cristo mismo reveló a Santa Teresa el secreto que había mantenido reservado hasta este momento. Tu alma fue elegida desde la eternidad para recibir este conocimiento específico en este momento preciso de tu vida. No es casualidad que escuches estas palabras ahora, le comunicó el Señor a Teresa. Es el cumplimiento de un plan divino establecido desde antes de la creación del mundo. En esa visión profética, Santa Teresa presenció las 2 opciones que se extienden delante de tu alma en este momento. La primera opción es utilizar este conocimiento para proteger tu destino eterno y ayudar
a las almas cremadas que sufren en silencio. La segunda opción es ignorar estas enseñanzas y continuar viviendo como si no hubieras recibido esta revelación extraordinaria. Vi las consecuencias eternas de ambas decisiones, escribió Teresa. El alma que elige actuar según este conocimiento recibe gracias especiales de protección, sabiduría espiritual aumentada y una unión más profunda con Cristo crucificado. El alma que elige ignorar estas revelaciones enfrenta responsabilidades adicionales en su juicio particular. El último secreto que Cristo reveló a Santa Teresa sobre tu destino específico es este. Tu alma tiene la capacidad única de ayudar a liberar completamente a un mínimo de 7 almas cremadas durante tu vida terrena restante. Esta capacidad es un don específico, explicó Cristo a Teresa, concedido a almas elegidas que reciben este conocimiento en preparación para un ministerio especial de intercesión. Pero hay más. Santa Teresa vio que tu implementación fiel de estas enseñanzas creará un efecto multiplicador que se extenderá a tus descendientes durante 3 generaciones. Las familias que aplican correctamente estos métodos de sanación espiritual, reveló Cristo a Teresa, reciben protección especial contra las tentaciones modernas de despreciar el cuerpo como templo sagrado. En sus palabras finales sobre este tema, Santa Teresa escribió: a quien reciba estas revelaciones se le ha concedido un tesoro espiritual de valor incalculable. Su responsabilidad es proporcional al valor del don recibido. El momento de la decisión ha llegado. Santa Teresa vio en visión que después de escuchar estas palabras, tu alma experimentaría una moción interior específica del Espíritu Santo. Si sientes paz y determinación para actuar, es confirmación de que has sido elegido para este ministerio especial. Si sientes resistencia o incredulidad, Cristo mismo te concede tiempo adicional para el discernimiento, pero no indefinidamente. Como Santa Teresa profetizó hace más de 4 siglos, el alma que recibe este conocimiento y lo guarda para sí misma, pierde gradualmente la capacidad de recibirlo. El alma que lo comparte y lo vive, se convierte en instrumento de misericordia divina para generaciones. Tu decisión, en este momento, determina no solo tu propio destino espiritual, sino el destino de las almas cremadas que esperan tu intercesión y el de las futuras generaciones de tu familia que se beneficiarán de tu elección correcta. La profecía de Santa Teresa sobre tu vida se cumple ahora. ¿Qué eliges?